Sonia Castro y Elena Sanz son portavoces de la Plataforma contra la Degradación Sanitaria de Ayllón. Bienvenidas a Segovia es así. Gracias. Esta mañana, y lo veíamos en las imágenes con las que comenzamos esta entrevista, teníais una reunión en Segovia con el delegado territorial de la Junta. ¿Cómo ha ido? ¿Qué podemos decir? Bueno, pues nuestra convocatoria se debe a las declaraciones que hizo el pasado lunes el delegado territorial respecto a que la Consejería no va a revisar el tema de la reapertura del punto de atención continuada, los puntos de atención continuada cerrados en Castilla y León y más concretamente el punto de atención continuada de Ayllón, que se habían hecho una serie de informes y que de estos informes se veía que ninguno de los municipios afectados puede estar a más de 30 kilómetros, de 30 minutos del centro de urgencias que queda abierto, que es en Riaza. Él nos ha dicho que no es así totalmente, que el problema sigue en continuo estudio y que todo lo que nosotros le hemos entregado, un informe que justifica la permanencia del servicio de urgencias nocturnas y todo lo que hemos hablado de los tiempos y trayectos que tienen que hacer nuestros vecinos de los 51 municipios afectados por el cierre del PAC de Ayllón, se lo trasladaría a la Consejería de Sanidad. Hablamos que dicen que no se tarda más de 30 minutos en llegar al centro de atención médica de Riaza. ¿Cuánto tiempo se tarda? Pues desde el punto de atención continuada de Ayllón hasta el centro de salud de Riaza se tardan unos 25 minutos. Desde cualquier otro pueblo que era atendido desde el punto de atención continuada de Ayllón, como mínimo hay que añadirle 10 minutos más. El pueblo más alejado puede tardar hasta 40 minutos en llegar a Riaza. Y estamos hablando de atención de urgencias médicas. Sí, y una zona de sierra con la problemática que tienen las carreteras de esas zonas. Desde dos puntos de vista. Hablamos del invierno y las condiciones meteorológicas que pueden dificultar, por supuesto, los trayectos por carretera y además de una zona en la que hay mucha población mayor. En su mayoría es gente mayor que tan siquiera puede disponer en muchos casos de vehículo, con lo cual tendrían que llamar al 112 y según hemos comprobado durante estos 6 meses, al igual que nosotros no somos capaces de llegar al centro de salud que queda abierto en menos de 30 minutos, el 112 tampoco es capaz de acceder a nosotros en menos de 30 minutos. Ahora seguimos hablando de cuáles son los problemas que presenta que se haya eliminado este punto de atención médica de Ayllón, pero antes, aprovechando la actualidad, me gustaría hablar de otra medida similar en la que hoy han rectificado, y es la supresión de la ESO rural. Hoy hemos conocido que finalmente, de momento al menos, no se va a suprimir en los pueblos de la provincia, no se va a suprimir en Riaza. ¿Esperáis que pase algo similar con la sanidad en Ayllón? Bueno, pues esta medida sí es verdad que nos da esperanzas y nos demuestra que determinadas decisiones que parecían consolidadas pues se pueden dar marcha atrás. La decisión de dar marcha atrás en la ESO rural ha sido muy rápida porque prácticamente ha sido en 2 o 3 semanas. Nosotros llevamos trabajando y luchando desde el mes de octubre y a pesar de que ya estamos cansados porque son muchos meses y movilizar a la gente a veces es costoso, todas estas medidas lo que hacen es un poco darnos energía para seguir adelante y darnos cuenta que sí se puede modificar decisiones que han sido adoptadas. ¿En algún momento habéis puesto este precedente en las administraciones? Por ejemplo, con la reunión del delegado de esta mañana, ¿se ha tratado el tema? Sí, se ha tratado. Le hemos hecho entrega del informe que antes mencionaba, así como de un escrito de rechazo a las declaraciones que hizo el pasado lunes, y en ese escrito constaba que lo mismo que han sido capaces de llegar a un acuerdo y dar marcha atrás a una medida que ya estaba adoptada con el tema de la sanidad, de la misma forma procedan, con el tema de la educación, de la misma forma procedan con el tema de la sanidad, que afecta a mayor población, porque el tema de la educación era para niños de primero y segundo de ESO, y las urgencias nocturnas las necesitamos todos.
Hablábamos, comentaba Elena que lleváis 6 meses de lucha, de protestas, de manifestaciones, de movilización con los vecinos, pero ¿cómo es el día a día en Ayllón viviendo sin las urgencias médicas? Pues día a día, en ciertos momentos tenemos miedo, que creo que es lógico que las personas tengamos ese miedo a que nos pase algo a nosotros, a nuestros niños o a nuestros mayores, y que no tengamos la atención a la que deberíamos tener derecho y acceso como cualquier otro ciudadano. Porque en este tiempo, desde octubre, que lleváis sin recibir este servicio, ¿ha habido algún momento en el que se haya visto comprometida alguna persona precisamente por no tener este servicio de urgencias? Comprometido, ha habido casos que afortunadamente no han sido de extrema gravedad, no ha estado comprometida la vida de alguno de nuestros vecinos, pero sí que se han dado casos de tener que llamar por la noche al servicio de urgencias, hacerlo a través del centro de salud de Riaza o hacerlo a través del 112 y la respuesta a tardar más de 30 minutos. Depende del problema, esos 30 minutos se pueden sobrellevar mejor o peor, claro, ese es el problema. Por eso te decía que hasta ahora no se ha visto comprometida la vida de ninguno de los vecinos, por suerte, y no ha habido un final fatal, pero cualquier noche de estas se puede producir. Sí que es cierto que en este tiempo, que en estos últimos 6 meses, este medio año, ha habido ocasiones puntuales en las que sí ha habido algún tipo de atención en ese punto de atención continua de Ayllón. Se ha procedido a la reapertura en el servicio nocturno del centro las semanas que ha habido peor climatología, cuando ha habido nevadas y heladas, 4 o 5 días. Y luego esta Semana Santa se reabrió las urgencias desde el jueves hasta el sábado por la afluencia turística. Sí que es verdad que eso confirma la necesidad del servicio y a los ciudadanos que diariamente y estamos todos los días del año en el municipio de Ayllón y en la comarca afectada, que son unos cuantos pueblos más, somos 51 municipios, pues nos parece un agravio porque al final es un servicio necesario, como así se demuestra la reapertura. Cuando estamos solo los que residimos habitualmente, por la noche no disponemos de ello. Hablamos de 51 municipios, no sé si tenéis cifras aproximadas de personas, cuántos vecinos acudían a este servicio. 5.824 habitantes somos los afectados por este cierre, en el punto de atención continuada de Ayllón. Y como decía Elena, se está demostrando que hace falta ese servicio, puesto que se está poniendo en momentos puntuales. Esto os puede servir de dos formas, entiendo, con la esperanza de que se ve que es necesario, pero también, por otro lado, puede ser negativo que simplemente se haga en momentos puntuales. No sé cómo lo veis vosotras. No, nosotros efectivamente lo vemos como negativo que sea en esos momentos puntuales, pero eso termina demostrando que realmente es necesario que ese punto esté abierto. ¿Dónde tienen que trasladarse ahora mismo esos casi 6.000 vecinos que se han quedado sin el punto de atención médica? Pues en la actualidad los vecinos tenemos que desplazarnos de los 51 municipios al centro de salud de Riaza. Y en ese centro de salud, en la actualidad, hay solamente un médico por la noche para atender a todos estos municipios, lo que supone que cuando hay una urgencia en la que el médico tiene que desplazarse fuera del centro de salud porque tiene que atender una urgencia domiciliaria, el centro de salud permanece vacío en ese tiempo. Con lo que puede darse el caso que en ese momento Claro. llegue algún vecino de esta zona y no reciba tampoco atención. Claro. Sí, o llegar al centro y que esté vacío. Hablábamos al principio del 112, si la situación fuera más grave y hubiera que ir directamente al hospital, estamos hablando de un traslado que dura una hora, más de una hora en llegar desde Ayllón hasta la capital. Sí, se tarda una hora, estamos a 90 kilómetros de Segovia y bueno, es una carretera que tiene animales, con lo cual hay que venir con prudencia y bueno, lo que decía mi compañera Elena, ya no es el tiempo que se tarde a Segovia, sino que si ante una urgencia no hay un médico que esté cerca y estabilice a esa persona
que necesita esa atención no llegaría al centro hospitalario con vida. Y estamos hablando de situaciones muy diversas, no tienen por qué ser accidentes, puede ser cualquier situación la que provoque, pues precisamente requiera una atención de urgencia. Puede ser un infarto, puede ser una embolia, puede ser un atragantamiento de un bebé. Y además, desde que el centro de Ayllón se cerró por las noches, la Consejería de Sanidad ha tramitado la posibilidad de que los vecinos de toda la zona afectada utilicemos el hospital de Aranda de Duero. ¿A qué distancia está ese hospital? Pues está a 50 kilómetros, 45-50 kilómetros, pero la carretera es tan mala que el trayecto puede llegar a tardarse en hacer 45-50 minutos. En realidad, pues para ir a un corte, a una fractura, pues no hay problema, pero cuando realmente peligra la vida de una persona es demasiado tiempo. En los últimos meses habéis tenido medidas de todo tipo, muchas movilizaciones que hemos visto, también habéis estado muy en contacto con representantes políticos de todos los partidos, habéis organizado un ciclo de conferencias precisamente en Ayllón. ¿Qué impresiones habéis sacado de estas reuniones? Bueno, pues las impresiones que hemos sacado es que todos están sensibilizados con el tema de las urgencias nocturnas, del cierre de los 17 centros cerrados en Castilla y León, pero en algún momento también hemos tenido un poco de malestar porque se han oído una serie de cosas, como que había una serie de conversaciones para proceder a la reapertura de algún centro y no se ha podido llegar a concluir y a realizar esas aperturas. O sea, que ha habido intentos de restaurar la situación anterior que se han visto coartados, entiendo, que es lo que estáis intentando decirnos. No, coartados no, sencillamente no se ha llegado a un ¿Y fin. los responsables directos del tema de la supresión de las urgencias nocturnas, qué dicen? ¿Habéis conseguido hablar con ellos, con la Junta? Sí, hablamos con el consejero de Sanidad, también tuvimos la oportunidad de hablar con Juan Vicente Herrera y en todo momento ellos lo que nos transmitían es que estaban abiertos a todas las revisiones que fuesen oportunas y que si se llegaba a demostrar que en algún punto se había cometido algún error, rectificarían. A fecha de hoy seguimos esperando esa rectificación. Claro, porque lo que no os han dado son plazos ni ejemplos, ¿no? Digamos, ni cómo demostrar que se ha cometido un error. Efectivamente, ni se nos ha dicho en qué tiempo, ni se nos ha dicho cómo se estaba estudiando. Algo que sí que hemos podido saber esta mañana por el delegado territorial y que ya teníamos constancia de ello, es que existe un estudio del punto de atención continuada de Ayllón, el cual sitúa el pueblo de Ayllón del centro de urgencias de Riaza a 12 minutos. El pueblo que podría estar más alejado del que consta en el estudio está situado a 22 minutos. Esto no es así y eso se lo hemos hecho saber al delegado territorial. Estos tiempos no son reales. Consideramos que estos estudios están muy bien y deben hacerse, pero deben hacerse en conjunto con los ayuntamientos afectados, porque no sabemos ni cuándo ni cómo ni quién ha ido por nuestras carreteras y ha hecho estos estudios que no entendemos de dónde salen estos tiempos. La base de efectivamente, la supresión. Sí, esos tiempos no son reales. Hablábamos de las reuniones con los representantes políticos como una de las caras más visibles de este conflicto de la supresión de las urgencias médicas nocturnas en Ayllón, y la otra es el grandísimo apoyo que estáis teniendo de los vecinos afectados por la zona, esas movilizaciones constantes que estamos viendo. Pero eso no es fácil, lo decía al principio Elena, imagino que las fuerzas se van agotando también. Pues sí, la verdad es que estamos muy agradecidos de que los vecinos, tanto de Ayllón como del resto de pueblos afectados, nos hayan apoyado y estén trabajando con nosotros para que se proceda a la reapertura. Desde que en septiembre tuvimos conocimiento de que esto se iba a producir, hemos mantenido reuniones continuas con la gente del pueblo. Cuando había algún tipo de avance hemos juntado a la gente y las decisiones muchas veces han sido consensuadas o un poco habladas entre todos para ver lo que se podía hacer.
y la verdad es que en ese sentido es necesario que las personas afectadas apoyen nuestra causa o la causa de todos para que la gente que tiene que rectificar nos escuche y proceda a hacer un cambio. Hoy les hemos visto implicados en esa manifestación, ese traslado hasta Segovia para hablar con el delegado territorial de la Junta. Precisamente el pasado fin de semana, en Semana Santa, en plena Semana Santa, veíamos una nueva manifestación que, si os parece, vamos a recordar. En una mañana a la que respetó el temporal y al grito de "si no tienes coche, no enfermes de noche", un nutrido grupo de vecinos salió el sábado a las calles de Ayllón reclamando la puesta en marcha de las guardias médicas nocturnas, servicio que está suspendido desde el pasado 1 de octubre. Con pancartas en las que se podía leer "con la salud no se juega", los vecinos de la localidad y de pueblos afectados por el cierre marcharon de la Plaza Mayor al centro de salud pidiendo la puesta en funcionamiento de los puntos de atención continuada, ya que el problema de su ausencia es diario y el objetivo claro. El objetivo es que tengamos nuestro médico aquí, que hay muchos médicos en paro, muchos, y buenos médicos. Y para pagar las urgencias tampoco nos dejan pagarlas particularmente, o sea que vengan. En todos los sitios se ha conseguido, porque aquí no. Anoche a las 4 de la mañana tuve que venir con mi suegro al centro médico por una angina de pecho. ¿Vale? El médico le dijo si se le repetía volviéramos inmediatamente. Este señor tiene 86 años y es de Ayllón, lleva toda su vida viviendo en su pueblo. ¿Qué ocurre? Que a la gente mayor la tienen que echar de sus propios pueblos, porque no tiene la sanidad que se han ganado durante toda su vida trabajando. Se han trabajado más que nadie, más que toda la vida. Casos particulares y concretos los de los vecinos que valoran este servicio suspendido. Es una población toda de gente mayor, la mayoría enferma, porque ya tienen 80 años, y luego yo soy de las más jóvenes, y soy afectada del síndrome tóxico, y necesito médico y oxígeno cada 2 por 3. Y no se puede estar así, porque ir a Riaza es unos 30 y tantos kilómetros y no tenemos vehículos. A ver, ¿quién nos lleva? Si llamamos a la ambulancia, luego nos quedan allí en Riaza para que cojamos un taxi. Normalmente toda la gente del pueblo cobramos 600 euros de jubilación. ¿Quién nos abona el taxi? Algunos de los vecinos manifestaron las diferencias que se crean entre vivir en una capital y vivir en el pueblo. Yo tengo una hermana en Madrid que si hubiese estado aquí no lo había contado y sigue viviendo, por lo que allí, claro, la urgencia está inmediatamente. En fin, mal. Para muchos esto supone un punto más para que los núcleos rurales queden finalmente deshabitados. La gente joven se tiene que marchar porque los pueblos no tienen ayuda y la sanidad también nos la quitan. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los cerramos los pueblos? ¿Para qué hacen los alcaldes? La alcaldesa que tenemos firma para que recorten la sanidad y luego siga aquí, pero bueno, ¿de qué me sirve esta mujer? Al llegar al centro de salud, los organizadores hicieron lectura de un manifiesto en el que se preguntaban por qué en Castilla-La Mancha el cierre de las urgencias nocturnas había sido paralizado, una situación que muchos no se explican. En Castilla y León nos pusieron el impuesto del gasoil para pagar la sanidad. Pagamos un montón de gasoil todos los meses, todos los días. Yo soy transportista y pago un montón de gasoil todos los días con mi camión para que la sanidad subsista. No sabemos dónde está ese dinero. Esto lo mantienen los pueblos, los ayuntamientos de los pueblos mantienen los centros de salud, la luz, el agua, la gente que lo limpia, o sea, todo lo mantiene el ayuntamiento. Y encima nos quitan los médicos, que es lo que menos vale. La marcha finalizó con la esperanza de que la situación cambie, aunque la intención de los vecinos es clara. Sacaremos algo. Hay que intentarlo, ¿no? Por el bien de todos. Porque somos pocos, pero tendremos que estar unidos, ¿o no? Pues cruces que representan cada uno de esos municipios que se han quedado sin la atención de urgencias, y detrás de las declaraciones pues cada uno de los casos personales de los casi 6.000 vecinos que se ven afectados por esta medida. Son muchos. Son muchos y efectivamente pues ahí tenéis la realidad de nuestros vecinos. Nosotras estamos aquí como portavoces, la plataforma la formamos en gran mayoría gente joven, porque entendemos que somos los que podemos trabajar y tirar de esto, porque bueno, pues,
Nuestros vecinos mayores no pueden hacerlo, sí que nos apoyan continuamente y secundan todos y cada uno de los actos que hacemos en el municipio de Aillón, porque es lo que pueden hacer. Y bueno, pues ya habéis oído la problemática que encima tienen. María, que es quien decía que ella está afectada por el síndrome tóxico, es cierto que es de las más jóvenes que hay en su pueblo. ¿Cuáles son las siguientes medidas que tenéis previstas, las siguientes actuaciones? Pues la más inminente es reunir otra vez a la gente del pueblo, de Aillón, lo intentaremos realizar la próxima semana, un poco para hacer evaluación de lo que ha pasado desde antes de Semana Santa hasta ahora y un poco hacer la hoja de ruta para volver a insistir en la reapertura del servicio. ¿Tenéis esperanza de conseguirlo? Sí, no la perdemos. La esperanza es lo último que se pierde. Claro. Nos vamos a quedar con ese mensaje. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en Segovia es Así, por haberos quedado un poquito más después de esa manifestación de esta mañana para contar a todos los segovianos qué es lo que está pasando en los municipios del nordeste de Segovia. Muchas gracias, mucha suerte y esperamos poder veros dentro de poco contando la solución del problema y dando noticias positivas. Ojalá. Suerte, de verdad. Muchas Muchas gracias a vosotros. Nosotros continuamos en Segovia es Así, pero después de hacer una pequeña pausa para publicidad. No se vayan.